Estudio a la carta de los Efesios en el capítulo 6. Continuamos con todos ustedes. En los versículos pasados, que hablamos hasta el versículo 12, conversábamos sobre cuáles eran esos enemigos y cuál era la característica de esos enemigos, que no se refería solamente a demonios ni este tipo de cosas, sino más a cosas, a sentimientos que son espirituales, que son inherentes a la persona, al yo, al interno, a lo interno de la persona, y que no podíamos luchar contra estas cosas de manera natural. Es decir, no podemos tomar el resentimiento, el odio, la maldad, las obras de la carne y asociarlas siempre a demonios, ni tampoco podemos agarrarlas y martirizarlas físicamente, porque son cosas espirituales. El resentimiento es algo espiritual, la envidia es algo espiritual y debe ser enfrentado como tal. Entonces, el autor de los Efesios nos da aquí algunos consejos en vida práctica, y eso es el Evangelio, vida práctica. Voy a colocar un ejemplo de una mujer que llegó a los caminos del Señor, conoció a Cristo, conoció a Cristo y quiere cambiar su vida. Cuando nosotros conocemos a Cristo y se nos abren los ojos a todas estas cosas que están escritas en la Biblia, inmediatamente, ¿qué queremos nosotros? Queremos cambiar, queremos ser transformados y comenzamos a dar un alto en algunas cosas y a cambiar nuestro estilo de vida. Pero resulta que comienza a haber una lucha, porque de pronto esta mujer que creyó en el Señor, su esposo no es cristiano. Ahora, acontece que, como su esposo no es cristiano, ¿será que ella va a obligarlo a él a ser cristiano o va a pelear con él físicamente? No, ahí comienza una lucha en la mente, comienza un conflicto ideológico, comienza un conflicto porque él está bajo las tinieblas y esta mujer está bajo la luz. Entonces ella a través del testimonio y de su comportamiento tiene que ganárselo a él sin palabras. Y cada vez que haya discusiones, que haya situaciones contrarias, ella, llena del Espíritu Santo, tiene que saber enfrentar todo esto para poder llevar los pensamientos de él, porque él está cercado por pensamientos, él está cercado por ideologías de vida, él está cercado por patrones de vida que él traía, que hasta con ella practicaba. Él está lleno de todas las conductas que él trae de sus padres. Él está lleno de cuánta ideología pueda tener. Entonces, para nosotros, para la persona que está creyendo, tiene que entender que ya su lucha no es contra sangre y carne. Es decir, su lucha no es con su marido, que usted lo va a obligar. Su lucha ya no es con su marido, es con ese pensamiento que usted debe llevar, ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Debe llevar esa ideología cautiva a la obediencia a Cristo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Fortalezas mentales. Y eso debe tenerlo en cuenta usted cuando usted va a hablar con una persona que tiene depresión. Tiene fortalezas mentales. Cuando usted va a hablar con una persona que no se ama a sí mismo, que se humilla a sí mismo, tiene fortalezas mentales. Cuando usted va a hablar, no existen cosas como demonios de droga, demonios de prostitución. Solo existen modelos de vida que las personas acogen para llenar el vacío que tienen de Dios. Porque el vacío del Señor solamente lo llena Dios, solamente es lleno por el Señor. Entonces, cuando las personas vienen con estos patrones de vida, cuando las personas vienen con este tipo de conducta, están llenos de fortalezas mentales que tienen que ser atravesadas a través de las armas de nuestra milicia, que no son carnales. ¿Cuáles? Nosotros, escuche, argumento es derribado con argumento. En la lucha ideológica contra estos poderes de las tinieblas, y fíjense que estos poderes de las tinieblas son fortalezas mentales que se forman en el individuo. Hay psicólogos que son psicólogos y ayudan mucho a otras personas, pero ellos en sí tienen fortalezas mentales que nadie puede penetrarlas, sino solamente el poder del Señor. Pero no solamente, hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras, especialistas, estudiosos hoy día que han construido imperios en fortalezas mentales que ellos tienen y que argumentos solamente se destruyen con argumentos, porque como dice la Biblia, nada podremos contra la verdad, sino solamente con la verdad. Es decir, cuando usted viene y estos argumentos que parecen humanos, parecen más humanos, parecen aceptables por la mayoría, usted tiene que derribar estos argumentos con las armas de nuestra milicia que no son carnales. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a través de que del estudio de la palabra, de la oración y de todas las herramientas que el Señor nos dejó aquí
en su palabra para nosotros poder vencer y nos equipó para nosotros poder desenvolver esa lucha contra todos esos poderes que operan bajo principio. Los poderes políticos, los poderes religiosos, son poderes de este mundo, poderes políticos, poderes religiosos. ¿Y por qué yo creo Joyce Sánchez? Es mi pensamiento. Y nadie me puede quitar ese derecho de pensar y de ser un pensador libre. Aunque yo me congrego en una iglesia y respeto la doctrina, nadie me puede impedir ser un pensador libre en este sentido. Por lo menos yo creo particularmente, Joyce Antonio, viendo el libro de los Efesios y estudiando ya en contexto, el que vio todos los videos puede entonces ahora comprender que aquí, si nosotros estamos viendo como este escalafón, vamos a ver una estructura demoníaca que está compuesta por principados, potestades. Entonces lo ponen así: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como que cada uno es superior a los otros y organizan el reino de las tinieblas por zonas, por sectores, por lugares. Bueno, yo difiero un poco de esa forma de ver las cosas. No estoy diciendo que no exista, solo difiero, tengo algunas diferencias de punto de vista. Y puedo ver aquí que si esto se tratara de un escalafón de las fuerzas del mal, está incompleto, porque si en esa creencia Satanás debería estar de primero, sería entonces Satanás, luego serían los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, sí, ¿por qué Satanás no está presente en ese escalafón de estructura demoníaca? Entonces, para mí, esto tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire de Efesios 2, que domina a las personas, modelos de vida, estructuras estructuras sociales, estructuras sociales, estructuras de gobierno, gobernadores de las tinieblas de este mundo, personas que ejercen liderazgo, pero que no, ellos son dominados por la corriente de pensamiento, es decir, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que es el príncipe de la potestad del aire, o el desenfreno constante por el pecado, del cual ellos no pueden ser liberados, porque el pecado en ellos, como no están en Cristo, entonces ellos se dejan llevar de toda corriente de pensamiento y de todo desenfreno. Por eso ellos se sorprenden de que nosotros no andemos en el mismo desenfreno de pecado que ellos. Para mí es eso, y no representa en este caso un escalafón de organización demoníaca. Para mí no representa, sino más bien el espíritu de la potestad del aire. Cuando digo el espíritu de la potestad del aire, ya lo explicamos en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Entonces, por tanto, como nos estamos enfrentando a conflictos ideológicos, y vuelvo al ejemplo de aquella mujer que estoy colocando que llegó al Señor, ella no va a enfrentar esto físicamente. Su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su vecino que no cree, su enemigo no es su hija que no cree, su enemigo no es su hijo que no cree. ¿Sabe quién es su enemigo? Usted tiene que comenzar a tener una lucha en su mente para usted tener paz, mostrar los frutos del Espíritu, porque el conflicto es ideológico. ¿Con qué se está enfrentando la iglesia hoy? ¿Con enemigos que la persiguen físicamente? No. En la India, por lo menos, en China, los cristianos son perseguidos físicamente, y en muchos otros lugares. La ventana 1040, que antiguamente era la ventana 1030, ahora evolucionó para la ventana 1040, se amplió más el campo donde el evangelio ahora es prohibido, no se ve ni una Biblia y estas cosas. Sin embargo, hay gente corajosos que predican la palabra en esos lugares. Gloria a Dios por estos misioneros. Esos son los verdaderos apóstoles. Que Dios los bendiga. Y hacen una función tremenda, que son capaces de perder la cabeza, literalmente hablando, para ir a llevar la palabra del Señor. Bien, entonces creció pues esta cantidad de personas donde el evangelio es perseguido literalmente. Pero ahora la iglesia no es perseguida literalmente, la iglesia es bombardeada ideológicamente. La iglesia es bombardeada ideológicamente. Y nosotros con 2 o 3 horas de culto que escuchamos en la iglesia, de las mismas predicaciones repetitivas, donde no hay una estructura no hay una estructura de vida práctica. Hoy día no se le enseña al creyente a vivir vida práctica, se le enseña al creyente a vivir una vida religiosa. Es decir, vístete de esta manera, vístete así, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero no se nos enseña, ni se nos capacita, ni se nos equipa para la vida diaria. Esa esposa que
va a la iglesia, pero que cuando llega a su casa se va a encontrar un marido embriagado, se va a encontrar hijos desobedientes, se va a encontrar hijos quizás hasta malandros, y ella tiene que, en medio de esas tinieblas, en medio de ese conflicto ideológico, ella tiene que perseverar y mostrar verdaderamente que hay fruto del Espíritu en ella. Esta es la verdadera lucha del cristiano, de aquel joven adolescente que creyó en el Señor y que le quiere servir al Señor y que quiere empezar una nueva vida, pero que está atado por muchas situaciones, porque el medio que lo rodea no lo favorece. Pero va a la iglesia. Hay que tener respuestas para ese joven, para que él pueda ser equipado para enfrentar el día a día de él. El día a día de un joven que no es casado, que es adolescente, que se levantó en la iglesia y que le sirve al Señor, no es fácil. Y es importante que nosotros, los que ya pasamos por esa etapa, que ya vivimos, que ya hoy día estamos casados, no nos olvidemos que tenemos muchos jóvenes, muchos adolescentes pasando por luchas espirituales que se libran aquí en el campo de batalla de la mente. En el escenario donde claramente se desenvuelve esta lucha es en el entendimiento. Por eso nuestro trabajo como maestros, como pastores, los ministros, tienen que luchar para poder establecer principios en esta gente, en los creyentes, que derriben todo pensamiento y que todo pensamiento pueda ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En la vida práctica, ¿cómo practicamos, cómo ponemos en práctica este versículo? Cuando un joven tiene argumentos bíblicos, tiene estructura sólida, él puede llevar cualquier pensamiento contrario de pecado a la obediencia a Cristo. No podemos olvidarnos de aquella joven también que quiere servirle al Señor, pero está enfrentando sus pasiones. El día a día de un hombre cuya mujer no se congrega en la iglesia, que no va para la iglesia, que no le sirve al Señor. El día a día de aquella mujer que tiene que soportar un esposo borracho, un esposo embriagado. El día a día de aquellas personas que viven en un medio donde hay licor, donde el Señor los sacó de ahí, pero que sus tíos, sus primos, hay este tipo de desenfreno. No podemos olvidar esto, y la iglesia tiene que capacitar a los creyentes para toda buena obra y para poder enfrentar estos verdaderos enemigos. ¿Por qué? Porque esos verdaderos enemigos son alimentados con cuestiones externas, pero están internamente. Y somos nosotros los que le damos poder a esos principados que actúan bajo principio. Entonces, el conflicto ahora es ideológico. La iglesia de hoy está siendo bombardeada ideológicamente. El problema de la ideología de género, el problema de la adopción por personas que son del mismo sexo, el problema de la aceptación de muchas cosas, se le ha colocado títulos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Súper estilizados a muchas conductas que antes eran condenables y que hoy yo no le puedo decir a una persona tal o cual palabra porque ya lo estoy ofendiendo. Pero entonces la iglesia es constantemente golpeada, la iglesia es constantemente ofendida, constantemente es llamada de anticuada, pero la iglesia no puede alzar la voz, porque si no, entonces la iglesia es perseguida. Pero hoy día somos perseguidos ideológicamente, somos bombardeados ideológicamente. Nuestros hijos son bombardeados en la escuela ideológicamente, nuestros hijos son bombardeados en los diferentes espacios ideológicamente, y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para eso, para ese bombardeo ideológico. Esa es nuestra lucha. Eso en aquel tiempo no era diferente, era el gnosticismo. En aquel tiempo eran las ideologías de Sócrates, el platonismo, que se movía en aquel tiempo, y que Pablo le llamaba esto el sistema judío de cultos, que era un sistema que después que Cristo vino ya quedó atrás como parte del viejo pacto. Sin embargo, la gente seguía practicando estos sistemas de culto y no querían evolucionar de la ley a la gracia. Contra este sistema judío, este sistema de culto que ya no perfeccionaba a los que practicaban este sistema, era lo que el escritor de los Efesios, y Pablo en otras cartas se expresa y los coloca como poderes que operan en las regiones de oscuridad, obras de las tinieblas. Por eso es que les habla de que son obras infructuosas de las tinieblas. Por tanto, él dice, tome la armadura. ¿Cómo que protege una armadura? Con ese ejemplo del soldado romano, para que podáis estar en el día malo. Ya hablamos todo lo que trae el día malo, ¿cierto? Hablamos que el día malo trae desgracia, el día malo trae desempleo, trae malas noticias, el día malo trae un poco de cosas que no nos convienen, y día a día nos enfrentamos con eso. Entonces, y habiendo acabado todo, estar firme, que al final del día nosotros podamos decir, Señor, hoy pude vencer, minuto a minuto, hora a hora, día a día podamos vencer cuando venga el día malo, que el día malo es todos los días. El día malo es todos los días. No hay un día que no seamos bombardeados, que
que no produzcamos pensamientos en nuestra mente. No hay un día que no seamos bombardeados a través de los medios de comunicación con las ideologías que el mundo quiere que nosotros aceptemos. Ideologías que debilitan, que están debilitando. Y muchas ideologías que hoy día se están manejando y que están produciendo una debilidad, un quebrantamiento en el mismo pueblo del Señor, que no tiene una estructura cognitiva sólida, una teología sólida para soportar el bombardeo ideológico que se está enfrentando en este tiempo. Esa es nuestra lucha. Esa es nuestra lucha y tenemos que tener argumentos para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y para que, habiendo acabado todo, estar firme. Todos los días, esto no es todos los días. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Mira lo que es la armadura de Dios, que compara como si fuera la armadura de un soldado romano. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñido es cuando, como nosotros en Venezuela decimos, se amarró los pantalones. O sea, me acomodé la ropa o me arremangué, me ceñí. Eso es lo que quiere decir, me subí las mangas. Cuando yo me ciño es porque cuando el profeta Elías oró para que lloviera, él mandó un siervo para que se asomara. Y cuando vieron que ya venía una nube de agua, él decía, ciñe ahora tu vestido. Es decir, sube los vestidos porque ellos era un tipo de vestido que usaban para correr. Así mismo es que cuando nosotros ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, ceñir los lomos de vuestro entendimiento es estar preparado en el entendimiento. Es decir, levantarte en la lucha aquí en el entendimiento. Ciñe los lomos de tu entendimiento. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tu entendimiento debe estar basado en la verdad. Todo lo que no fuera de la verdad, si suene bonito, si suene fantasioso y glorioso, pero te ubique en una situación donde tú no estás viviendo una verdad, recházalo. Ceñidos los lomos con la verdad. Ceñidos los lomos. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza protegía toda esta parte central, protegía órganos vitales, protegía el corazón mente, claro, órganos vitales. Producía la coraza de justicia. Fíjese, está hablando de justicia. Coraza, pero de justicia. Es decir, usted tiene que hacerse una coraza, pero con la justicia. Usted tiene que ser una persona justa. Ve que está hablando de frutos espirituales. Nuevamente, frutos espirituales. Con la coraza de justicia. Vestido con la coraza de justicia. El cristiano debe mostrar justicia en todos sus actos. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esta versión dice con la preparación del Evangelio de la Paz, con el zapato del Evangelio de la Paz. ¿Por qué? Porque habla de los zapatos, porque habla del pie, del andar, porque es el andar. El Evangelio de la Paz es eso, llevar la buena nueva. Hay textos que confirman esto, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que los que traen pan de lejos, son hermosos los pies, el andar, preparar senda, calzada para que el que venga atrás no se desvíe, el andar, los zapatos representan el andar del cristiano, el cómo te conduces, el cómo andas, cuál es tu testimonio, cuál es tu forma de conducirte en el Evangelio, cuáles son los principios normativos que rigen tu vida en el Evangelio, es cómo andas, eso es, ponte los zapatos, es decir, ármate. Todos los días tienes que armarte con esta armadura. Y no es que el Señor, no, vísteme de tu armadura, Señor, revísteme de tu armadura. No, Señor no anda revistiendo a nadie. Tú tienes que decir, o yo me pongo la coraza de justicia y yo voy a ser una persona justa. Porque el reino de Dios se basa en justicia, orden, amor y misericordia. Yo tengo que colocarme la coraza de justicia para ser justo en todos mis actos, en todo lo que haga, para honrar al Señor. Voy a amarrar los pies del Evangelio. Hoy voy a intentar andar correctamente como el Señor manda, hacer una calzada, porque detrás de mí vienen gente que están viendo mi testimonio, que están viendo cómo yo me conduzco, y yo necesito hacer un camino derecho para que ellos puedan seguirme como ejemplo. Y no que nos pase como nosotros vamos a predicar a veces el Evangelio y dice, yo para ser evangélico como fulano yo mejor no soy. No, yo para esa iglesia no, yo conozco a fulano que se congrega ahí y mira cómo esa persona es la más chismosa del barrio, o es la persona que nadie quiere, es la más chismosa. Hermano querido, mi hermano, por favor. Entonces nosotros tenemos que hoy día decir, no, me voy a conducir de la manera correcta, voy a tomar hoy el calzado de la preparación del Evangelio de la paz. A paz nos llamó el Señor. Si tienes que a veces bajar la guardia con un vecino, con tu esposo, con muchas cosas, baja la guardia, pero que haya paz. El apresto del Evangelio de la paz. Nosotros somos agentes de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Somos los detentores de la paz de Cristo. Él dijo, mi paz les dejo. Y nosotros somos los llamados
llamados a distribuir la paz de Cristo en el mundo. En tiempos de coronavirus, tiempos de pandemia, ¿la iglesia está llevando un mensaje de paz? ¿O está peleando con los otros hermanos? O estaba viendo las redes sociales de una persona que tengo en el Facebook y estaba viendo que a través él postó una cosa que en su red social y estaba atacando a otros hermanos que estaban ejecutando cierta actividad por la radio. Y yo le escribo al privado y le digo, amado, esa no es la forma de expresarte. No, pero es que sí, son así, hermano, no es la forma de expresarte. No es correcto expresarse de esa manera de los hermanos. En estos tiempos, si nosotros vamos a seguir echándonos plomo unos con los otros, claro que la verdad hay que corregirla y hay que hablarla. Pero si nos vamos a tomar eso en este momento, quiero decir que no hemos aprendido nada. Vamos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, vamos a entender el mensaje, vamos a darle una lectura correcta a lo que está pasando y vamos a ser más humanos, vamos a dejar de señalar. Si la iglesia es libre, pentecostal, luterana, bautista, que si se ponen pantalón o faldo, tú usas velo. Mira, eso no son momentos para discutir eso, son momentos para dar razones para el mundo. Nosotros somos agentes de paz, vamos a llevar paz, pero si entre nosotros mismos estamos echándonos plomo, vamos a llevar paz para el mundo, vamos a llevar paz para el mundo, que lo demás lo juzgará Dios, que si son libres, pentecostales, al final cada quien nos vamos a presentar delante del Señor. Yo le hacía este llamado a este hermano, no te expreses de esa manera, no es correcto estar juzgando a los hermanos. Y en este tiempo, en lugar de nosotros estar peleando, vamos a llevar paz, vamos a llevar palabras de paz al que lo necesita. Que el mundo está necesitando un mensaje de paz, el mundo está angustiado y nosotros somos los detentores de la paz. Jesús dijo, mi paz les dejo a los discípulos y por extensión a nosotros. Y mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero a veces nosotros mismos también tenemos miedo. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuche esto, tomad el escudo de la fe. La fe es intrínseca, la fe viene a formar parte de cuando tú crees en el Señor nos da una medida de fe y el Señor va aumentando nuestra fe cada vez que vamos viendo milagros acontecer en nuestra vida, que vamos viendo cosas maravillosas acontecer en nuestra vida. Nuestra fe es la que va a apagar los dardos de fuego. Escucha, ¿de dónde vienen los dardos de fuego? El pensamiento viene de adentro tuyo, Jesús lo dijo, pero la alimentación de ese pensamiento viene de lo externo. ¿De qué alimentas esos pensamientos? Los mismos pensamientos que tú alimentas son como cuando tú crías un zamudo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Cuando tú alimentas un pensamiento de odio, ese mismo odio se viene hacia ti como un dardo de fuego y te destruye. Cuando tú alimentas un pensamiento de maldad, esa misma maldad se convierte en un dardo de fuego que te destruye. Entonces el enemigo no es alguien de afuera, el enemigo eres tú mismo que estás alimentando los sentimientos incorrectos y esos sentimientos incorrectos están cobrando fuerza y se están convirtiendo en fuego que acontecen en la mente. Hay una palabra donde se nos dice que si nosotros amamos a nuestros enemigos y le damos comida al que nos negó las cosas, amamos a nuestros enemigos, dice la Biblia que haciendo esto, es decir, actuando de manera diferente con el que me hizo el mal, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir ascuas de fuego o brasas de fuego? ¿Será que le van a caer un poco de fuego aquí en la cabeza literalmente? No, es un lenguaje simbólico que dice que tú con tu conducta que fuiste contrario, es decir, él te hizo algo malo y tú no actuaste con maldad, sino con bien. Eso va a hacer que él reflexione, es decir, va a haber pensamientos de fuego en su mente. ¿Cómo es pensamiento de fuego, hermano Joyce? Bueno, que va a haber en su mente pensamientos que van a decir, oye, yo traté mal a esa persona, yo humillé mal a ese hermanito, yo lo traté mal porque lo ignoré, quise ver que él era un ignorante porque era evangélico. O lo traté mal por cualquier situación, o simplemente nada que ver con el evangelio, porque te trataron mal. Pero cuando actuaste diferente, hiciste que la persona reaccionara, reflexionara, eso es ascua de fuego. De esa misma manera, estos dardos de fuego son los pensamientos que tú alimentas, son los pensamientos a los cuales tú le das caldo de cultivo, son los sentimientos que tú le das caldo de cultivo y que ellos se vienen en contra de ti. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un joven soltero, en el día me alimenté de pornografía, por poner un ejemplo, en el día me alimenté de pornografía, en la noche, yo alimenté ese pensamiento que no estaba afuera, que yo lo que hice fue estimularlo, ahora lo alimenté y él va a cobrar fuerza. Cuando yo esté sentado en la cama, recostado de noche, van a llegar esos pensamientos ya llenos de toda la fuerza porque yo los alimenté
y entonces se van a venir hacia mí como dardos de fuego que me van a venir a atormentar. Y si mi mente no está fuerte, no voy a poder salir de esa batalla ileso. Por eso dice la palabra, no proveas para los deseos mundanos o para los deseos carnales. Todo lo que es deseos carnales nosotros tenemos que hacerlos morir. Es diferente matar que hacer morir. Matar es como cuando tú tienes un perro y no le das comida. Si tú lo matas es una acción positiva, lo mataste, fuiste y lo mataste. Pero si tú no le das comida, tú lo estás dejando morir. De esa manera nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Es decir, vamos a evitar alimentar los pensamientos que luego se van a convertir en ¿qué? El pensamiento que tú alimentas, como el ejemplo que coloqué sobre la pornografía, tú lo alimentaste y después se viene contra ti como un dardo de fuego, como una flecha de fuego que te va a traspasar tu mente y después no vas a poder vencerlo. Entonces tienes que fortalecer tu mente, tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo? Llenando tu mente de palabras. Llena tu mente de palabras. Llénate de compañía de gente que te proyecte, que te dé palabras. Llénate de compañía de gente que te hablen de Dios. Llénate de compañía de gente que te eleve y no que te bajen. Llénate de compañía. Crea un ambiente espiritual. Busca compañía de gente que te lleven a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, a la oración. Para que los pensamientos que cobren fuerza sean los pensamientos que te lleven al reino y no que te lleven a las tinieblas. Y entonces ahí, con esos pensamientos, tú destruyes esos pensamientos que tú alimentaste. Ahí, como tú estás fortalecido en la fe, esos dardos de fuego son apagados por ti mismo, porque tú eres el que le pone fuego a esos dardos cuando tú alimentas los deseos, cuando tú provees para los deseos mundanos. Si tú sabes que no puedes tener contacto con ese tipo de material, aléjate de eso. Si ciertas compañías te llevan a pensar, aléjate de eso, ¿ok? No alimentes esos pensamientos que se van a convertir en flechas encendidas contra ti. Toma el yelmo de la salvación, es decir, el casco de la salvación. El casco te protegía los ojos, te protegía la frente, te protegía los signos vitales. ¿Qué tenemos aquí? Visión, oído, olfato, boca. Casi los 5 sentidos están aquí en la cabeza. Protege tu cabeza, protege tus pensamientos con el yelmo de la salvación. Primero, ¿qué es la salvación? Siéntete seguro de la salvación. Siente que la salvación no depende de ti, que no depende de tus obras. Y la espada del Espíritu. Yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es un ejemplo. No es que la Biblia es una espada, sino que es como espada en esa lucha. Porque las ideologías se vencen como venció Cristo. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Escrito está. Siempre es escrito está. Entonces, con esta palabra es que tú vences. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí más adelante, Pablo lo que hace, el autor de los Efesios lo que hace, lo decimos por Pablo tradicionalmente, pero el autor de los Efesios lo que hace es pedir una súplica para que oren por él, para que ni siquiera la prisión que le está enfrentando pueda detener el avance del Evangelio del Señor. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu, de verdad, y velando en ello con toda perseverancia. La oración es un acto espiritual, es orar y saber y creer que Dios te va a responder, es un acto espiritual. Pero ora con perseverancia, continúa orando con perseverancia y súplica por todos los santos, por los misioneros, por la gente que lleva la palabra, por tu familia. ¿Tienes tanto por qué orar? Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo o con osadía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadena, para que hable de él como yo debo hablar. Y bueno, las demás cosas, dice el autor, las pondremos en orden a través de Tíquico, que él es mi mensajero y hermano amigo, posiblemente que escribano de esa carta en ese momento. Entonces, amado, en esta última parte del libro de los Efesios, se nos enseñan herramientas poderosísimas para nosotros vencer nuestro día a día. Nuestro día a día es eso, lleno de desafíos, lleno de pensamientos, lleno de tantos desafíos del día a día. Y si nosotros nos centramos en nuestra vida en poder estar luchando con espíritus y cosas, hermanos, cuando realmente debemos enfocar nuestra vida en vencernos a nosotros mismos, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí, llenándome de la palabra y cubriéndome de la justicia, de la salvación, del evangelio, de un buen caminar en el Señor. Yo voy a tener una vida de victoria. Y después que usted se vence así, bueno, véngase todos los demonios que vengan. Véngase todos los diablos que vengan, que los voy a reventar en 4 pedazos. Cuando tú llegues a ese nivel, te vas a convertir en una persona poderosa, llena del Espíritu Santo. Nadie te va a detener. Y esto no es, yo lo estoy hablando no porque yo lo haya logrado, pero por lo menos quiero pasar para ti lo que yo aprendí.
que aprendí a identificar cuáles son mis verdaderos enemigos, porque en mis primeros años, mis primeros 10, 12 años en el Evangelio, estuve luchando con los enemigos equivocados, o estuve gastando mi fuerza de manera incorrecta. Por eso, la artillería pesada de la verdadera lucha no es primero hacia afuera, es primero hacia adentro. La iglesia se encuentra luchando con el diablo, se encuentra luchando con los espíritus, se encuentra identificando demonios, ungiendo las ciudades y un montón de cosas, pero vamos a centrar nuestra lucha primero hacia adentro, hacia entender que el pecado no viene de afuera, sino de adentro, a formar carácter cristiano en la vida de cada creyente, de cada joven, de cada niño, de cada persona de la iglesia. Y cuando eso se logre, después que usted se venció a usted mismo, refrenó su lengua, venció sus pensamientos y tuvo dominio propio, ten cuidado de ti mismo primero y de la doctrina, ahí entonces usted va a ser una persona poderosa, llena del poder de Dios, capaz de llevar el evangelio a todo el mundo en el Espíritu, lleno de poder, operando milagros, señales y prodigios, porque el Espíritu del Señor va a operar en ti de tal manera que nadie va a poder negar el poder de Dios que está en ti, como Esteban, porque eres un hombre de testimonio y lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Identifica cuáles son tus enemigos y que el Señor te continúe bendiciendo poderosamente. Bendiciones para todos, que la paz del Señor sea contigo.